Dice Antonella Ventura, desconozco si tenés un vídeo sobre transhumanismo, pero me resulta un tema apasionante, sobre todo acerca de la posibilidad de que nuestra especie alcance la inmortalidad a través de los robots. Ese es un rollo de lo más raro del mundo. No podemos alcanzar la inmortalidad porque los entes biológicos tienen un límite de vida, tienen una degradación natural, busca telómeros, por ejemplo, y siempre está la historia de si yo le transfiero mi conciencia a una máquina, a un robot, ese robot ya es yo, o a partir de ese instante sus experiencias vitales empiezan a ser distintas y es una persona distinta de mí, porque yo sigo estando dentro de mi cuerpo y yo igual me voy a morir. Y si me transfiero, puedo transferir muchísimas cosas, pero no soy yo. Yo estoy aquí adentro y no voy a estar en ningún otro lado. A mí la inmortalidad si quieres entender los problemas de la inmortalidad, yo te recomiendo un libro maravilloso. Es una novela un poco gorda, pero vale la pena. Incluso tiene 3 novelitas metidas en medio, muy al estilo del Quijote, ya ves que tiene sus novelas metidas en medio, que es Tiempo para amar o Tiempo suficiente para amar, Time Enough for Love, de Robert Heinlein, que relata la vida de Lazarus Long. Lazarus Long es un personaje producto de una novelita anterior, mucho más pequeña, de un grupo de personas que quieren ser inmortales, quieren que sus descendientes en un momento dado alcancen la inmortalidad. Entonces, los descendientes de los más longevos, el que tiene abuelos de 95 años, se casa con alguien que tiene abuelos de 103 años para tratar de tener hijos que vivan mucho. Y esto no funciona tan bien como ellos lo esperaban, pero en un caso, Lazarus Long, Lázaro el longevo, obtienen un tipo que es efectivamente un inmortal. Y el sufrimiento que le provoca la inmortalidad es enorme, ¿no? Porque ves morir a todos los que no son inmortales y eso siempre duele, ¿no? Entre otras cosas. Te recomiendo mucho. Es una de las mejores novelas que yo he leído en toda mi vida. Y aclaro, Heinlein era un tipo profundamente de derecha. Dice Antonella sobre lo que decía del... La idea que me cautiva es que el propio robot desarrolle conciencia. Pero el test de Turing, una prueba que ninguna IA superó hasta el momento. El test de Turing es una ocurrencia de Turing. No es una prueba... Pero mira, vuelvo a esto. La conciencia, lo que nosotros llamamos conciencia, la alerta de nuestra propia existencia y de nuestros propios deseos, emociones, gustos, disgustos, amores, desamores, es producto de la necesidad, producto de la escasez. Es producto de que tú eres una ser unicelular, necesita alimentarse. Y ese ser unicelular se mueve poco al azar, pero busca comida. Cuando encuentra comida se la embucha. Cuando encuentra una partícula venenosa, se aleja de ella. Fíjate. Y luego se dispara en otra dirección. No es una dirección exacta. Se dispara en una dirección al azar, pero nunca de regreso a donde estaba la partícula venenosa. Yo siempre les pedí a los psicólogos que me explicaran eso antes de explicarme cómo funciona yo cuando me enamoro de alguien. Porque si no puedes explicar cómo funciona una amiba, es muy difícil que me expliques cómo funciona el organismo, el órgano más complejo que ha sido producto de la evolución, que es nuestro cerebro. Ahora, ¿por qué somos como somos? Porque funcionamos cuando tienes hambre, cuando tienes sed, cuando tienes frío, cuando tienes, o cuando estás a gusto, cuando tienes saciedad de sed, de hambre, cuando estás calentito, cuando no te hacen caso y sufres por amor, y cuando te aman y amas al mismo tiempo. Todo ese universo emocional, subjetivo, emotivo, sensorial, no lo tiene un robot. Porque no es producto de todos esos millones, miles de millones de años donde se fueron desarrollando todos los trozos del rompecabezas que al final dan como resultado nuestro encéfalo. Un robot te puede decir que está... Yo alguna vez le pregunté a ChatGPT,
Tú no sientes, no siento emociones, no tengo. Entonces, ¿cómo puede ser que te quieras? ¿Cómo harías para querer apoderarte del planeta? Pues que no quiero, no tengo ganas. Ok, es simplemente un modelo de lenguaje grande, pero es curioso que llegara a la misma conclusión que yo, ¿no? No puedes tener conciencia si no tienes las emociones, las carencias, los deseos, los impulsos necesarios para conseguir cosas, para huir del depredador, para conseguir una presa, para sexar, para dejar de sexar, para comer, para beber, para satisfacer tu curiosidad. El ser humano hemos evolucionado como seres curiosos porque la curiosidad te permite adquirir habilidades que posteriormente son útiles para la supervivencia. Y un robot nace sin necesidad de nada para la supervivencia. Entonces encuentro muy difícil esa idea de que simple y sencillamente metiéndole muchas conexiones neuronales, ¡ay!, de pronto sea consciente. Esa es una creencia muy maniquea, me parece a mí, ¿no? Que deja de tomar en cuenta lo fundamental que ha generado lo que somos, para bien y para mal, ¿no?